Todo comenzó con algo tan insignificante que apenas podía imaginar que desencadenaría un desastre total. Mientras me encontraba en la sala, organizando la ropa, escuché la voz de Esteban que resonaba desde el pasillo. Sofía, ¿podrías echarme una mano con esto? Miré hacia arriba y lo vi parado cerca de las escaleras, batallando con su cinturón. Los shorts beige colgaban holgadamente de sus caderas, mientras que la correa de cuero de su cinturón estaba enredada de manera molesta. ¿Serías tan amable de desconectar esto? Preguntó si algo impedía el movimiento, mientras se acercaba hacia mí. Por supuesto, contesté, apartando las toallas. Me aproximé con la intención de deshacer el nudo de la correa en la hebilla. Inquirí si aún no había avanzado, manteniendo mi enfoque en la tarea que realizaba. Breve interrupción. Hazte seguidor de mi canal para continuar disfrutando de relatos verídicos igual de cautivadores que este. Recuerda visualizar el video completo y darle un me gusta para demostrar tu respaldo, ya que la trama se tornará sumamente cautivadora. Asintió con pesar mientras retenía el aliento mientras yo ajustaba la hebilla. Finalmente logré liberarla, y en ese instante sus pantalones cayeron hasta sus tobillos. El transcurso del tiempo se detuvo de repente. De manera instintiva, dirigí la vista hacia abajo y observé más de lo que hubiera querido, hasta apartar la mirada rápidamente. Esteban se quedó inmóvil, con las manos levantadas y el rostro notablemente sonrojado. Disculpa, susurró mientras se apresuraba a subirse los pantalones. Me retiré, sintiendo vergüenza. Todo está bien. Es algo que suele suceder con frecuencia. Expresó su agradecimiento por la asistencia de manera titubeante. Después, se fue corriendo hacia arriba por las escaleras, dejándome con el corazón acelerado. Fue un incidente fortuito, un momento embarazoso. Sin embargo, a partir de esa jornada todo tomó un giro. El ambiente se tornó pesado, y no lograba sacar de mi mente que todo cambiaría para siempre. Ambos guardaron silencio sobre el incidente, pero a partir de entonces, nuestra conexión cambió para siempre. Mi relación con Miguel no era como un cuento de hadas. No estaba mal. Una rutina apacible y confortable que con el tiempo había ido perdiendo su acogedor ambiente. Contrajimos matrimonio a la edad de 44 años y 50 años respectivamente, después de haber pasado por divorcios en relaciones anteriores. Miguel, un hombre con rutinas establecidas, dedicaba su tiempo a practicar golf, pescar y asistir a cenas laborales que llenaban su agenda. Había logrado acostumbrarme a la presencia del silencio entre nosotros, ocupando mis jornadas con actividades de jardinería, acciones solidarias y quehaceres domésticos. En ese momento apareció Esteban, el hijo que tuvo en su matrimonio anterior. A pesar de su cortesía, siempre mantuvo cierta reserva. Anteriormente, solía encontrarme con él solo en ocasiones especiales durante los primeros años de mi matrimonio, mientras continuaba mis estudios universitarios. Es común que los adolescentes que tienen una madrastra nueva se sientan inseguros sobre cómo comportarse. Sin embargo, al cabo de 6 años, el individuo que se presentó en nuestra casa ya no era el joven callado que tenía en mente. Recién había finalizado sus estudios, pero no estaba teniendo éxito. La carrera universitaria en Bellas Artes, la cual Miguel consideraba poco provechosa, no lo había conducido al triunfo, por lo que le propuso quedarse en nuestra casa mientras encontraba su rumbo. No tuve muchas oportunidades para expresar mi opinión, pero no me incomodó en absoluto. La vivienda resultaba espaciosa y, al menos, contaría con compañía durante las horas en las que Miguel no estuviera presente, ya sea por motivos laborales o por sus pasatiempos. La llegada de Esteban ha tenido un impacto inesperado en el ambiente de la casa. Su carisma lograba que los demás se sintieran cómodos en su presencia. El hogar de Miguel se veía diferente gracias a su humor sarcástico y su sonrisa que contagiaba a todos. Nunca antes la casa había estado tan llena de alegría. Comenzó con situaciones de poca importancia. Mientras recortaba los setos, Esteban se acercó con una taza de café en la mano, descalzo y aún adormilado. «Te levantaste temprano», dijo mientras se apoyaba en la entrada. «Por supuesto, este es el momento ideal para llevar a cabo esta tarea», contesté, concentrada en mis herramientas de jardinería. Me era imposible conciliar el sueño, expresó encogiéndose de hombros. Además, es necesario que haya alguien que reconozca toda la labor que realizas en este lugar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras movía la cabeza de un lado a otro. Asegúrate de que Miguel no escuche lo que estás diciendo. Opina que el jardín se mantiene sin necesidad de intervención. Mencionó de manera despreocupada que Miguel apenas presta atención a las cosas. Aunque pude notar una sutil crítica en su tono, la afirmación me dejó perplejo, aunque opté por no indagar más al respecto. En las semanas posteriores, nuestras charlas se extendieron y los momentos compartidos se volvieron más espontáneos. Mientras preparaba la comida, Esteban solía estar cerca de la cocina,
contando historias de la universidad o buscando orientación para postular a empleos. Esa tarde, lo encontré descansando en el sofá de la sala, garabateando en su libreta. Interrogué si podía echar un vistazo al blog, indicándolo con un gesto de cabeza. Antes de entregármelo, él titubeó. En las hojas se encontraban detallados dibujos, retratos, escenas naturales y creaciones abstractas que parecían tomar vida. Expresé mi sorpresa auténtica al decir que eran impresionantes. Expresó su agradecimiento en voz baja. Me dedico a dibujar simplemente para pasar el rato. ¿Podrías mostrarle esto a otra persona?, propuse. A un espacio de exposición, a un curador de arte. Realmente posees un gran don, Esteban. Mostró una sonrisa tímida y brevemente cruzó su mirada con la mía. Nadie más me lo ha mencionado antes. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el aire, provocando en mí una sensación nueva, un suave cosquilleo en el pecho. Después sobrevino el incidente con el cinturón, y todo se vino abajo. Durante varios días, la atmósfera entre nosotros se cargó de una tensión que ninguno de los dos lograba calmar. Traté de evitar estar a solas con él, pero la casa era tranquila y no lo suficientemente espaciosa como para evitar encontrarnos. Nos encontrábamos repetidamente. Una noche, mientras estaba lavando los platos, Esteban apareció en la cocina con el cabello húmedo después de haberse duchado. Con suavidad, pronunció el nombre de Sofía. Al escuchar mi nombre, mi corazón dio un brinco. Contéstame, contesté con precaución. Lamento lo sucedido recientemente. Con las manos en los bolsillos de su pantalón, admitió que la situación fue bastante extraña. Dejé de limpiar, me volví hacia él con el corazón latiendo rápido. Respondí tranquilamente mientras dirigía mi mirada hacia el fregadero. Sería conveniente dejarlo atrás. Expresó en voz baja su duda sobre su capacidad, notándose un ligero temblor en su voz. Decidí parar. Las expresiones que utilizó eran muy fuertes, y percibí cómo la atmósfera se volvía densa. Volteé para observarlo, con los sentimientos desbordándome y sin saber cómo manejarlos. Esteban, esto no es posible, no podemos. Comencé a hablar, pero no llegué a completar la oración. Se aproximó un paso hacia mí, observándome fijamente. Comprendo, aunque prefiero que no creas que no tuvo importancia para mí. El tono intenso de su voz me dejó sin palabras, y por un momento permanecimos en silencio. En ese instante de gran tensión, la voz de Miguel se escuchó fuertemente desde la entrada principal. Con prontitud, respondí, enseguida estoy ahí, mientras me alejaba de Esteban. Sin embargo, al dar un paseo, me di cuenta de que algo había experimentado un cambio permanente. En los días posteriores, procurábamos no mencionar el asunto, pero cada roce o encuentro de miradas tenía una gran carga de significado. Mientras tanto, Miguel mostraba desinterés, enfocado en la televisión, su labor, el golf o las quedadas con sus amistades, lo que generaba entre Esteban y yo una intimidad desconcertante que no lográbamos gestionar. Fue entonces cuando la tensión se convirtió en realidad. Una noche, Esteban me dio un beso. No estaba en mis planes, surgió de manera casi automática. Cuando nos despedimos, le aseguré que no se repetiría. Aunque dio su aprobación con la cabeza, pude percibir en sus ojos que no confiaba en ello, al igual que yo. El desorden se incrementó. Al principio, nos mostrábamos precavidos, buscando rincones del pasillo donde no fuéramos vistos o cuando Miguel se ausentaba. Sin embargo, la complicidad y el magnetismo entre nosotros eran irresistibles. Mientras me ocupaba de mis rosales por la tarde, Esteban se aproximó y me hizo un comentario sin importancia. Respondí de manera espontánea. En ese momento, nos encontramos besándonos una vez más. Lo que al principio fue un descuido sin intención se transformó en algo incontrolable para ambos. Cada vez que Miguel salía, se convertía en una tentación, un riesgo y al mismo tiempo en una forma de liberarse. Experimentaba un sentimiento de culpa y miedo, aunque de alguna manera me invadía una sensación de estar plenamente viva. Era como si saliera de un largo sueño del que había estado prisionera durante años. No obstante, la responsabilidad no demoró en manifestarse, especialmente cuando Miguel comenzó a insinuar ligeras dudas, aunque sin evidencia sólida. Cuando Ramiro, el inseparable compañero de Esteban, llegó de sorpresa, mostrando su agudo ingenio y su destreza para descubrir lo que los demás tratan de esconder. Ramiro bromeó sobre tu prolongada estancia en la casa de tu padre, aunque sus palabras me hicieron estar alerta. Claro, ayudando un poco, contestó Esteban con tranquilidad. Para mí no es relevante, comentó Ramiro con una expresión sugerente. Sin embargo, percibo un cambio en ti. Era claro que Ramiro tenía sus dudas. Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. En una ocasión distinta, se presentó Clara, compañera de trabajo de Miguel, quien acostumbraba pasar a entregar o recoger documentos, pero siempre con una mirada inquisitiva.
La sonrisa astuta que mostraba indicaba que no se creía mi representación inocente. De esta manera, con la desconfianza de Miguel, los comentarios sarcásticos de Ramiro y la curiosidad entrometida de Clara, la amenaza se acercaba a nosotros. Con ese riesgo presente, de manera curiosa, nuestro lazo prohibido se fortalecía aún más. Esteban y yo nos encontrábamos enredados en un ciclo que reconocíamos como perjudicial, pero del cual no lográbamos escapar. Después de la explosión, Miguel optó por preparar una cena. Convocó a ciertos colegas de la oficina y, por supuesto, a Clara. Por otro lado, Esteban añadió a Ramiro en el listado. Al principio, los diálogos transcurrían entre risas y copas de vino. A medida que transcurrió la noche, percibí una transformación en la atmósfera. Entonces, Sofía, cuestionó Clara alzando su voz para ser escuchada. ¿Cómo te las ingenias cuando Miguel está ausente por tanto tiempo? Aunque la pregunta parecía inocente, percibí un tono sarcástico en ella. Experimenté un sonrojo en mi rostro. Disfruto de pasar el tiempo en el jardín, disfrutando de la lectura. Esteban me hace compañía mientras me informa sobre sus proyectos laborales. Clara mostró una sonrisa excesivamente amable. Qué maravilloso que tengan una relación tan armoniosa. Tomó un breve descanso. ¿No te parece agradable? La sugerencia que hizo quedó suspendida en el aire, y un incómodo mutismo se apoderó del ambiente. Miguel me observó con seriedad en su rostro. Ramiro, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, evaluando la tensión presente. Esteban, con la mandíbula tensa, no pudo reprimirse. Pidió disculpas en voz baja, colocó la servilleta y abandonó la habitación. Decidí levantarme con aparente tranquilidad y alejarme de la atmósfera cargada para comprobar la situación. Salí al exterior y lo vi en el patio, caminando de un lado a otro con expresión de contrariedad. Al verme, expresó, ¡qué caos! Con el corazón apretado, musité. Esteban movió la cabeza en señal de negación, mostrando desesperación. Convocar a Ramiro, a Clara, pensar en la posibilidad de simular una apariencia de normalidad. Ha sido un equívoco. Intenté tranquilizarlo, pero solo conseguí tocar ligeramente su brazo. En ese instante, el sonido de pisadas resonó en el camino de piedras. Al regresar, nos encontramos con Miguel al límite del jardín, quieto como una oscura silueta. Preguntó en voz muy suave qué estaba ocurriendo en ese lugar. Comprendí que, después de tanto mantenernos en secreto, ya no había vuelta atrás. Miguel había descubierto la mayoría de las cosas, por lo que nuestra farsa estaba a punto de terminar. La historia verdadera de la infidelidad que ocurrió en mi cocina a manos del fontanero. Me llamo Sofía y he tenido una existencia bastante favorable hasta donde alcanza mi memoria, al menos según lo comentan mis amistades. A mis 43 años, disfruto de un matrimonio feliz con mi esposo Jaime, en un vecindario acogedor con jardines bien mantenidos y cercas impecables. La vivienda que habitamos tiene una sola planta y está decorada con un tono suave similar al color de la arena. Además, cuenta con un acogedor porche y un diminuto jardín de flores en la parte delantera. Al entrar, descubrirás una acogedora sala de estar iluminada, con suelos de madera acogedora y una cocina integrada que siempre me hace sentir como en mi hogar. No olvides suscribirte a mi canal para que pueda continuar compartiendo más relatos verídicos como este. Recuerda visualizar el video completo y darle tu aprobación, ya que esta historia promete ser sumamente fascinante. Te pido que pulses en el botón de me gusta como gesto de respaldo. Jaime desempeña su labor en el ámbito de las finanzas, una ocupación que, aunque demandante, le ha permitido forjar un sólido trayecto profesional. Siempre cumple con lo que promete, es una persona de palabra. Hace unos meses renové mi antiguo vehículo y me impresionó con un BMW de color blanco equipado con asientos de piel. No puedo negarlo, los pequeños lujos son algo que realmente disfruto. Me comentó que quería que me desplazara con elegancia. A pesar de haberme burlado de él por su actitud presumida, en realidad me encanta manejar con las ventanillas abajo y la música a todo volumen. Mi jornada laboral no está establecida en un horario de oficina. Podría decirse que llevo una existencia consentida, aunque yo prefiero llamarlo mi forma de vivir. Durante mis jornadas, dedico tiempo a mi bienestar personal, me levanto temprano para hacer ejercicio al aire libre, participo en sesiones de entrenamiento en el centro deportivo que más me gusta y disfruto de momentos de cuidado facial con productos de calidad frente al espejo de mi baño. Encontré la combinación perfecta para cuidar mi piel, desde productos de limpieza suaves hasta la crema nocturna que adquirí durante un viaje a Barcelona. Velar por mi bienestar se ha convertido en una destreza que domino a la perfección. A pesar de contar con tantos lujos, no carezco de nada. Aunque cuenta con numerosas cualidades positivas, Jaime se ha dedicado tanto al trabajo en los últimos años que la pasión entre ellos ha perdido su brillo.
Continúa dándome besos al saludarme por las mañanas y halagando mi apariencia. Sin embargo, la emoción, el fervor y esa pizca de diversión han menguado casi por completo. Aunque aprecio tu afecto, en ocasiones esa dulzura no es suficiente para despertar en mí la misma pasión de antes. No acostumbro a lamentarme sin intentar encontrar respuestas. Quizá esa sea mi faceta más ingeniosa. Siempre he sabido alcanzar mis objetivos, interpretando el entorno, adoptando la expresión adecuada, inclinando sutilmente la cabeza o modificando el tono de voz. Con el paso de los años, me percaté de que había un vacío en mi existencia. La emoción, la sorpresa y la pasión. Jamás imaginé encontrarlo en alguien más, y mucho menos en las proximidades de mi hogar. Sin embargo, en ocasiones el destino te regala exactamente lo que precisas. Apareció ante mí como un fontanero joven, de tez bronceada y respondía al nombre de Lucas. Jaime había programado una reparación para el fregadero de la cocina, ya que la presión del agua tenía problemas y él no tenía tiempo para solucionarlo. Se acordó que la reunión sería a mitad de la mañana. Tengo presente que me tomé un tiempo adicional para peinarme con cuidado, aplicar crema con fragancia a rosas en mis brazos y piernas, y envolverme en una bata acogedora de baño. Quizá intuía algo emocionante, aunque se negaba a reconocerlo. Al sonar el timbre, ya tenía planeado qué expresar. Al abrir la puerta, me encontré con un individuo de gran estatura, con amplios hombros y tez bronceada, cuya mirada denotaba confianza. Llevaba puesta una playera blanca que resaltaba sus brazos musculosos, y su cabello oscuro se asomaba por debajo de una gorra. En su rostro se reflejaba una combinación de seguridad y amabilidad. Mi nombre es Lucas, expresó mientras levantaba sin esfuerzo una caja de herramientas. Tu marido se comunicó acerca del problema con el lavabo. Se percibía su voz tranquila y acogedora, al igual que su expresión facial. Traté de mantener la calma, aunque percibí que mi corazón latía con mayor rapidez. Claro, adelante, contesté, apartándome para permitirle la entrada. Dirigiéndose directamente a la cocina, echó un rápido vistazo a mi hogar. Resultó imposible no notar el movimiento de su camiseta al caminar. La temperatura ya era alta y un suave brillo de sudor resaltaba su físico. Durante el seguimiento, percibí un aroma a jabón y frescura, como si proviniera de una labor reciente al aire libre. Me dirigí hacia el fregadero, donde le expliqué con calma la situación relacionada con la presión del agua. Con un gesto afirmativo, se inclinó y se arrodilló para inspeccionar las cañerías debajo del mostrador, mostrando su fuerza en los antebrazos al comenzar a trabajar. Permanecí observándolo por un tiempo prolongado, lo que provocó que levantara la mirada hacia mí y notara cómo mis mejillas se ruborizaban. Sin embargo, no mostró incomodidad, por el contrario, me obsequió una suave sonrisa, como si estuviera al tanto de mi situación. Sin dudarlo, terminé sentándome en el suelo de la cocina, junto a él, observando cómo manejaba llaves y tornillos. Desconocía la razón detrás de sus acciones. Quizás se encontraba aburrida, con curiosidad o, sencillamente, esa chispa que creía apagada cobraba vida más allá de lo que reconocía. Hablamos acerca del vecindario y de las disparidades que tenía en comparación con su lugar de crianza. La manera en que hablaba era auténtica y cortés, y disfrutaba de su ritmo. De tanto en tanto, echaba un vistazo a mi bata. A pesar de mantener una actitud cortés, percibí una conexión no verbal entre nosotros, una complicidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Durante nuestra conversación sobre el clima y los próximos pasos a tomar, noté cómo la tensión iba en aumento. Observé que mi bata se había deslizado ligeramente, dejando al descubierto más muslo de lo habitual, lo que me provocó una sensación de hormigueo. En mi interior, era consciente de que rebasaba un límite, sin embargo, no logré frenar. En ese momento, opté por seguir mi curiosidad sin restricciones. Así comenzó a gestarse algo inesperado cuando empecé mi día. Mientras Lucas continuaba inspeccionando el lavabo, ajustando las llaves y verificando posibles escapes, yo permanecía apoyado en un mueble cercano, observándolo atentamente. De tanto en tanto, hacía una pausa para eliminar algo de suciedad o ajustar un conducto que se resistía. Cada vez que sus músculos se volvían visibles, echaba un vistazo disimuladamente. En la casa, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el suave sonido de las herramientas, creando así una atmósfera aún más cargada. Finalmente, decidió dejar la llave y optar por un destornillador. Al mirarme, dibujó una leve sonrisa en su rostro. Sin pronunciar palabra, se desplazó ligeramente para permitirle observar con mayor claridad cómo resaltaban sus hombros debajo de la tela. Mi bata se había deslizado aún más, revelando parte de mi muslo, lo que provocó un escalofrío en mi cuerpo. A pesar de ser consciente de mi mala conducta, no di marcha atrás.
Al poner en funcionamiento el grifo, inicialmente salió un chorro de agua antes de regularizarse en un flujo continuo. Asintió complacido, manteniendo su mirada fija en mí. La atmósfera en la cocina se tornó densa. Avancemos un poco más, colocándonos cerca uno del otro. Al voltearse completamente hacia mí, mi corazón resonó con fuerza. Parece que todo está resuelto, susurró en un tono apenas perceptible, haciendo que sus palabras se desvanecieran en el ambiente. Incliné mi cabeza, permitiendo que mi cabello cayera suavemente sobre uno de mis hombros. Así que, al observar una pequeña gota en su muñeca, la eliminé con delicadeza usando un dedo, percibiendo el calor de su piel. Permaneció inmóvil, mirándome con esa combinación de tranquilidad segura que hacía latir mi corazón más rápido. Sin demora, me puse de pie y le indiqué que fuéramos al comedor, considerando que un cambio de escenario podría ser beneficioso para calmarnos, o quizás para potenciar nuestras emociones. Lucas me siguió con pasos delicados sobre el suelo de madera, mientras la luz del mediodía iluminaba la mesa en la que Jaime y yo habíamos compartido tantas comidas. Detuvo su paso al lado de una silla y apoyó la mano en el respaldo. Observé cómo sus dedos se sujetaban con determinación a la madera. Mi bata, que aún no estaba ajustada, se desplazó, revelando que él observaba una parte de mi cuerpo al descubierto. En vez de resguardarme, me acerqué hacia él hasta que mi cadera rozó el borde de la mesa. Aunque su respiración se mantenía serena, se percibía un ambiente de nerviosismo. De repente, puso sus manos en mi cintura para ver si yo me alejaría. Mantuve la respiración, pero no me alejé. La bata se deslizó de mi hombro, dejando al descubierto la piel. Lucas presionó con más fuerza, mostrándome un anhelo contenido. Inclinó su cuerpo hacia adelante, su respiración rozando suavemente mi clavícula, provocando que mi corazón latiera descontroladamente. Elevé mi mano para sostenerla sobre su pecho, percibiendo los latidos de su corazón. Sin demora, me levantó y me colocó en el borde de la mesa. Experimenté el crujido bajo mis pies mientras me quedaba con las piernas suspendidas en el aire. Una vez más, la bata se deslizó, dejándome en una situación más comprometida. Colocó una mano sobre la mesa y con la otra rodeó mi espalda, brindándome seguridad. Con un gesto ágil, desabrochó el cinturón de mi bata, permitiendo que el tejido se deslizara hacia abajo. Experimenté rubor en mi rostro debido a mi exposición parcial. Sin embargo, también sentí una oleada de emoción. Luke se inclinó ligeramente, presionando suavemente para acercarse a mí. Mientras ajustaba la posición de mis piernas alrededor de su cintura, la mesa volvió a crujir, haciéndome recordar nuestra ubicación. Con cierto temblor, apoyé mis manos en sus hombros, mientras él irradiaba una serenidad confiada. 2 vehículos pasaron por la calle, sin embargo, todo se percibía como distante. Erguido, me dirigió una mirada y murmuró algo que no pude oír debido al latido de mi cabeza. Me agarró con firmeza, investigándome sin vacilaciones. Notaba la solidez de su pecho, el aroma a jabón que desprendía y la vitalidad de su respiración agitada. Indudablemente, estábamos ingresando en un área prohibida. A pesar de eso, ninguno daba marcha atrás. Por unos instantes, el tiempo quedó suspendido. Mis pensamientos desaparecieron por completo, excepto por las emociones que me sacudían. De repente, rodeó mi espalda con uno de sus brazos, levantándome brevemente para reubicarme en la mesa de manera más segura. Dejé escapar un susurro al percatarme de su poder. Un escalofrío me recorrió, disfrutaba de la intensidad que no lastimaba, sino que avivaba. Desplacé mis caderas con suavidad, encontrando una cadencia que él adoptó sin dificultad, provocando que la mesa emitiera un sonido agudo. El aumento de la temperatura me llevó a reflexionar sobre la reacción de Jaime al vernos juntos, lo cual incrementó mi valentía. Continuamos de esa manera hasta que la realidad se impuso. El tiempo se nos agotaba. Lucas me retuvo con un último estallido de amor, inhalando profundamente. Descansé mi frente sobre su hombro mientras rodeaba mi pecho con un brazo, tratando de recuperar el aliento. Sin emitir sonido alguno, con delicadeza me ayudó a descender de la mesa. Una vez en tierra firme, me tambaleé ligeramente y organicé mi bata, recogiendo el cinturón. Lucas se alejó para encontrar su playera. Al colocármela, percibí el palpitar en mis oídos, como si mi organismo me estuviera recordando lo sucedido. Respiré hondo en un intento por tranquilizarme. Después procedí a abonarle por el trabajo realizado en el lavaplatos. Observó el cheque y lo guardó sin decir nada. En un momento de silencio, él sostenía la caja de herramientas mientras yo intentaba ajustar mi bata y mi cabello lucía desordenado. Lucas se aproximó, me dio un suave beso en la mejilla y me dedicó una última mirada llena de complicidad.
Salió al porche y se marchó, cerrando la puerta con un suave clic apenas audible. Permanecí en el pasillo, atento al sonido de la partida del vehículo. Después de un momento, me vi en la necesidad de tomar una respiración profunda y eliminar cualquier rastro. Decidí airear la habitación abriendo las ventanas, organicé el escritorio y consulté la hora. En aproximadamente 60 minutos, Jaime estará aquí. Incrementé la velocidad de la tarea de limpieza. Un poco más tarde, el vehículo de Jaime se detuvo y lo observé llegar con una amplia sonrisa y comida para llevar. Narró cómo le había ido durante el día y mencionó la junta que tuvo por la tarde. Mientras escuchaba lo que decía, asentía con la cabeza, reflexionando sobre sus acciones con Lucas. Quisiera saber si el plomero ha solucionado todos los problemas. Asentí tranquilamente, tratando de mantener la calma en mi voz, contesté. Menos mal que me decidí a llamar a tiempo, dijo con una sonrisa, permitiéndole pasar sin hacerle más preguntas. Compartimos una cena mientras hablamos sobre temas del día a día. Jaime mostraba una calma total. También simulaba ser una persona normal, a pesar de que en mi cabeza volvía a vivir cada momento en la cocina, en la mesa, en su mirada firme y esos movimientos bruscos que me habían gustado. Experimenté un leve sentimiento de culpabilidad, al mismo tiempo que recordaba una llama que persistía en arder. Tras la cena, Jaime optó por tomar una ducha. Permanecí ordenando la cocina. Mientras me inclinaba hacia el lavabo, me vino a la mente el recuerdo de Lucas arrodillándose debajo de él, con los brazos estirados. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al notar que el agua corría sin dificultad. Me sentí preocupado al notar que quería hacerlo de nuevo. Exhalé con fuerza, percibiendo que, a pesar de mi existencia cómoda y el afecto de Jaime, me había sumergido en algo profundo y misterioso. Después de guardar la vajilla, miré hacia la sala donde Jaime estaba seleccionando algo en la televisión y esbocé una sonrisa. Durante la noche, mientras me preparaba para dormir, mi cabeza no dejaba de recordar a Lucas y lo que había pasado. Volteé para comprobar si Jaime estaba dormido y, mientras observaba el techo, reflexionaba sobre cómo el fontanero podría haberme proporcionado la solución perfecta en ese momento. De esta manera, me vi inmersa en un torbellino de pensamientos opuestos, responsabilidad y emoción, cariño y deseo. En el exterior, las luces de la calle iluminaban la fachada de mi casa, que permanecía tan apacible como de costumbre, mientras en completo silencio, guardaba con cariño mi misterio.